Buenas noches, profesora. Mi nombre es Yasmín Vilma, estudiante de primer ciclo de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Esta entrevista es para el curso de análisis crítico de la historia de los medios, sesión 6, el periodismo tradicional frente a la era digital. La entrevista es realizada en conjunto con el periodista peruano Juan Quisquén Rodríguez, licenciado en la Universidad Nacional de La Plata, actualmente radicado en Argentina. En este caso, Juan, ¿hace cuánto tiempo ejerces el periodismo? Desde que empecé a estudiar, creo que cuando vine a la Argentina hice un año de radio en Perú y siempre me gustó. Considero que la comunicación o el periodismo es un oficio. Y bueno, cuando vine a la ciudad, los primeros 2 años, en el 2007 hasta el 2010, me dediqué al estudio y después empecé a trabajar justamente en un medio digital y fue todo el proceso del boom del traslado, el traspaso de lo escrito a lo digital, todavía continuaba la parte escrita y empecé, bueno, a escribir en un medio digital y a la par que venía estudiando también. Correcto. Entonces, sí has podido experimentar la transición del periodismo tradicional al periodismo digital. ¿Cuánto o te ha costado tal vez adaptarte a la versatilidad que debería tener actualmente un periodista con respecto a todo el boom del Internet, de las redes sociales y todo ello? No fue tan difícil. Me acuerdo que el primer año, inclusive a la universidad le costó adaptarse también de forma muy rápida, porque el primer año nos enseñaban a nosotros una materia que es el taller de gráfica, el segundo año también, y te enseñaban a escribir y a pensar siempre en la cantidad de los caracteres, te decían tantos caracteres tienes que tener en cuenta, y a pensar inclusive la plataforma y el diseño de la distribución del contenido en un medio periodístico. Luego, cuando pasó todo este boom de lo digital, bueno, donde no tienes una cantidad de caracteres que te limitan, y también algo que posibilitó, ¿no?, el tema de lo digital es la aparición de muchos blogs. En aquel entonces aparecieron muchos blogs, muchos compañeros de la facultad que escribían en blogs, y, y luego lo que aparecieron las páginas web, .com, .com.ar, .com.p, y bueno, a la posibilidad de que inclusive un estudiante o alguien que se dedicaba al periodismo podía escribir inclusive en algún medio digital sin la necesidad de pasar este proceso de la búsqueda de trabajo en una redacción, ¿no? Claro, y en este caso, como mencionas, las redes sociales están muy presentes actualmente en el periodismo, el internet y todo ello, las páginas web, los diarios digitales y todo ello. En este caso, cuáles son los aportes o cuáles en todo caso las ventajas que encuentras publicando lo que viene a ser la información periodística dentro de las redes sociales? Tal vez la inmediatez. ¿Cuáles son las ventajas que tú encuentras, Juan? Como bien dice, la inmediatez es una de las cuestiones. Yo creo que tiene sus pros y sus contras el tema en las redes sociales, porque también nos genera una falsa ilusión de que hay más libertad de expresión y en realidad, bueno, siempre las grandes corporaciones mediáticas tienen mucha más llegada, ¿no?, que cualquier persona que abre un blog o que creó una página web y difunde alguna noticia. Me parece que también otra de las limitaciones, que al haber tanta información circulando, es como que cada vez se profundiza en un tema. Muchas veces se leen los títulos, se lee la bajada, la volanta, y muy pocas veces se abre la nota y se profundiza. Inclusive hay notas que cuando uno lee el título no tienen nada que ver, no se condice en nada en el contenido. Me parece que esos pueden ser algunos de los aspectos negativos. Creo que lo positivo es de que hoy por hoy, como casi la mayoría de la sociedad, ha migrado a las distintas plataformas digitales y a las distintas redes sociales, le posibilita, ¿no?, al periodista de que su nota pueda estar, y no como antes, que uno tenía que recurrir a la compra del diario, al kiosco en la esquina, no en el puesto de diarios. Y hoy por hoy la llegada es mucho más inmediata, mucho más rápida. Y ni qué decir cuando
esto ha facilitado claramente, ¿no?, la tecnología digital, los celulares digitales. Claro, efectivamente. Es, como dices tú, la inmediatez actualmente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y viendo en la actualidad cómo se presenta ahora el perfil de un periodista y todo ello, ¿cómo crees tú que se ejerce el periodismo, perdón, dentro de 5 años? ¿Crees que van a haber mayores cambios o que tal vez el periodismo tradicional pase o vaya desapareciendo con el transcurso del tiempo? Yo creo que hay un problema muy grande con respecto a cómo se puede reglamentar el tema de el Internet, por ejemplo, ¿no?, en los distintos países, porque ¿qué es lo que pasa? Antiguamente uno terminaba la carrera, podía postular alguna redacción, tenía un trabajo, podía gozar con algunos derechos laborales. Hoy por hoy el hecho de que esta posibilidad ya casi no esté, muchos de los medios ya no tienen esa participación, esos espacios de redacción, muchos periodistas lo hacen desde su casa, e inclusive lo hacen tipo freelance, Sí. entonces genera mucha precarización también, o inclusive el periodista que se crea una página web y empieza a trabajar y escribir, directamente pasa a ser su propio jefe, tiene cierta libertad, pero no goza con la estabilidad laboral que te daba en otro momento el hecho de trabajar en una redacción, ¿no?, en un medio periodístico. Creo que, bueno, esto ha tomado muchísima fuerza hoy por hoy en los medios de comunicación. Con respecto al oficio, inclusive no es necesario estar recibido como para poder ejercer el periodismo. Yo creo que, como te dije al principio, es un oficio, no hay que pensar que por el hecho de que uno no estudió la carrera no lo puede ejercer. Lo que sí te da otras herramientas, no el hecho de haber estudiado para poder profundizar. Creo que de acá a un tiempo, o al menos por la influencia que tienen las redes digitales en este contexto, el rol del periodista tiende a, a disminuir con respecto a la calidad, al contenido. Muy poco se está investigando y muchas veces se escribe, de por sí que siempre ha sido la inmediatez también, ¿no?, el insumo del periodismo, pero hoy por hoy es no solo la noticia, la inmediatez, el sensacionalismo, la rapidez, ¿no? Y muy poco se está trabajando en la investigación y ni qué decir también el contexto, digo, en países donde los medios de comunicación eh, son monopolios o oligopolios, muchas veces también el qué se dice, el quién lo dice, cómo lo dice, es muy limitado también, porque más allá de que esta falsa conciencia de que uno piensa que porque tiene un blog o porque tiene una página web y puede decir algo y todo el mundo lo va a leer, no es tan así, Ujú. porque hay mecanismos y dispositivos que muchas veces, bueno, los grandes medios, los monopolios, terminan teniendo más facilidad de poder llegar a la población, a la gente, al lector en general, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante pensar también el rol de estos monopolios porque te instalan agendas, te instala lo que se va a decir cuando se dice la televisión te dice una cosa, la radio refuerza lo que te dice la televisión, prendes el celular, abres una red social y te refuerza lo que dice la televisión, te instalan una agenda. Entonces me parece que, bueno, eso también es muy importante pensar, ¿no?, en el futuro de acá a un tiempo, cómo los estados pueden de alguna forma regular a estos medios concentrados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la, la información hay que ejercerla de forma libre, es un derecho que tienen las personas y los monopolios justamente no refuerzan esta idea de la libertad de la expresión, sino al contrario, ¿no? Ujú. Claro, y en este caso, Juan, recomendaciones le darías a los nuevos periodistas, a la nueva generación de periodistas? Yo creo que el periodismo de investigación tiene que continuar, tiene que seguir ejerciéndose. Hoy muchas veces pasa también mucho en los nuevos periodistas que no tienen la posibilidad de quizá, eh, ingresar a un medio masivo y una de las posibilidades que tiene es crear una cuenta, ¿no?, una página web
Y bueno, hay que sustentar, hay que solventar eso porque es un tiempo invertido, hay que pagar las cuestiones técnicas y muchas veces está detrás de la pauta, ¿no? Cuando el rol del periodista es el investigar, el informar. Entonces, por eso también creo que es importante de que los distintos gobiernos regulen eso también, ¿no? El tema de la distribución equitativa de la pauta. No solamente tiene que ser los grandes medios o los grandes monopolios, sino también tiene que incentivarse, ¿no? A los distintos comunicadores. Y no solamente el periodista tiene que ser el que, bueno, el que informa sobre un acontecimiento, sino también se hace periodismo informando las pequeñas historias, los pequeños relatos que quizá pasan en un barrio, pasa en un club deportivo. No necesariamente el periodista tiene que estar abocado a la actualidad o al acontecimiento, ¿no? Hay organizaciones que requieren también del trabajo del periodista para que puedan contar o transmitir lo que viene sucediendo hacia dentro de una organización o de un territorio. Me parece que el compromiso es fundamental, también un periodista tiene que tener un compromiso porque si bien la parcialidad que debemos tener como comunicadores sociales es importante, también no podemos perder de vista cuando algún derecho se está vulnerando, ¿no? De alguna forma tomar una postura. Agradezco al periodista Juan Carlos Quesquén por contarnos su experiencia y decirnos sus expectativas frente al periodismo en los próximos años.